Señor, y pedirle su favor para entender esta parte. Dios, te agradecemos por esta mañana, agradecemos por cada persona que está aquí, que no hay circunstancias, Señor, en la vida, todo está estipulado por ti y todos los que están aquí están listos, Padre, para escuchar de la bendición de tu voz, de tu palabra y de saber, Señor, de conocer lo que hemos de tener en esta era. Pero Dios, queremos que tu Espíritu nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que sea el Espíritu, Señor, que nos muestre las verdades y Dios, que tú seas glorificado. Todo esto te lo pido en Cristo, Señor. Amén. Bueno, los evangelios, hermanos, están dirigidos, tienen un propósito, tienen hacia alguien que se dirige cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así como Marcos presenta a Cristo como el siervo, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre y Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo, les decía la semana pasada, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey. ¿Se dan cuenta? Es su mensaje exclusivo a cada persona. Entonces, el Señor nos ha mostrado que Él es el Dios ungido, que Él es el Hijo ungido, que Él es el Cristo, lo veíamos, que Él es el Mesías, que Él es el Rey. Él es el que vino a salvar al mundo de sus pecados y el que ha venido a traer su reino. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo esto. Vimos el domingo pasado que el Señor Jesucristo vino y ofreció un reino, y no solo lo ofreció, sino habló sobre el reino. El Señor Jesucristo llamó les decía a la gente que lo podían reconocer como el Rey. Y sin embargo, vimos en el resumen de los primeros 12 capítulos de Mateo, muy rápido, muy brevemente los vimos en esos 12 capítulos de Mateo que rechazaron al Rey y obviamente al rechazar al Rey, rechazaron el reino, ¿no es cierto? Así que estamos a un punto monumental de la historia de la redención, hermanos. Estamos en el punto intermedio, ¿recuerdan esto? El pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo llamado por Dios, que salió de los lomos de Abraham, que era llamado para ser el conducto a través del cual el mundo sería bendecido, iba a ser el canal a través del cual vendría el reino y cuyo rey, hermanos, sería su gobernador, sería su Dios, sería su rey. Pero ¿qué pasó? Le rechazó, hermanos. Rechazaron al rey, rechazó su reino. Así que cuando llegamos al capítulo 13, el reino, dijimos, se pospone. En un sentido se pospone, ¿no es cierto? ¿Para cuánto tiempo? Para un tiempo futuro. ¿Lo recuerdan, hermanos? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo en el que el pueblo de Israel, ¿qué va a pasar? Va a aceptar al rey. En ese tiempo lo va a aceptar, va a reconocer su reino y por lo tanto al reconocerlo va a recibir toda la plenitud de ese reino. Entonces, el tiempo entre el rechazo de Cristo y el regreso de Cristo es un tiempo que llamamos, y lo vemos aquí en Mateo 13, lo llamamos el misterio del reino, porque es un tiempo oculto a las generaciones pasadas. Era un misterio, hermanos. Recuerden ustedes, en Mateo 13 el Señor Jesucristo lo llamó el misterio. Entonces, tenemos entre el rechazo de Cristo, hermanos, y el regreso de Cristo, aquí está, y lo traté de poner gráficamente, entre el rechazo de Cristo, que fue en el tiempo pasado, y el regreso de Cristo, que es el tiempo futuro, hay un periodo, hermanos, recuerden, hay un periodo, uno que nunca ha sido explicado, hermanos. En toda la historia de la revelación no fue explicado a las personas del pasado, hermanos. Este tiempo es el periodo actual, hermanos, un periodo que nunca fue explicado en toda la historia de la revelación. Nadie ha conocido los detalles de este periodo hasta este tiempo en el capítulo 13, hermanos. Es el periodo actual que le llamamos el misterio. El Señor Jesucristo lo llama el misterio. Entonces nosotros estamos ubicados aquí, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esta es la era que estamos viviendo. ¿Se dan cuenta? Nadie lo conoció y el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos describe este periodo intermedio, por decirlo, este paréntesis en el tiempo. Nosotros estamos viviendo este tiempo, hermanos. Esa descripción se desarrolla
a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Tú cuando hables del Nuevo Testamento ves todo cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque ahí están todas las iglesias. Tú ves todo cómo va a ser, cómo debe crecer la iglesia. Se desarrolla a lo largo de todo el resto del Nuevo Testamento. Pero aquí en el capítulo 13, aquí es donde comienza todo, hermanos. Aquí es donde comienza toda la explicación de esta era. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces el Señor Jesús, ¿qué hace, hermanos? Abre nuestro entendimiento aquí en el capítulo 13 de Mateo, para que entendamos lo que va a pasar. Ahora, la semana pasada decíamos que si el reino se pospone para un tiempo a futuro, para un futuro, la pregunta era, ¿qué va a suceder mientras Israel cree en el Señor, no es cierto? Y el reino regresa en su segunda venida. ¿Qué va a suceder? Bueno, eso es lo que precisamente responde aquí en todas estas series de parábolas que vamos a estudiar. Es lo que ahí se van a encontrar las respuestas. Cada una de las parábolas, hermanos, describe un lado particular del periodo que estamos viviendo ahora. Por eso es importante entender las parábolas. ¿A qué periodo y qué es lo que está haciendo? Se está diciendo en cada parábola que corresponde al periodo que ahora estamos viviendo, conocido como la era del misterio del reino, ¿no es cierto? O también, como les decía, lo podemos conocer como la edad de la iglesia. Ese es el misterio, ese es el misterio revelado ahora a nosotros y es la edad de la iglesia. Entonces, ese es otro término que le podemos dar a este tiempo. Así que esta mañana, hermanos, quisiera explicar todos estos versículos. La semana pasada fueron solamente 2, aquí son demasiados. Voy a tratar de ser breve, pero voy a explicar a ustedes el propósito de las parábolas para poder entrar entonces acá al estudio de cada una de esas parábolas. No puedes entrar a la parábola sin entender los propósitos de estos versículos que acabamos de leer. Estos puntos nos van a ayudar a comprender entonces de una manera correcta este capítulo. ¿Y cuáles son esos puntos, hermanos? Bueno, el primero es el Señor Jesús va a usar parábolas, hermanos, para enseñar. El segundo punto es que va a hablar parábolas y todas esas parábolas tienen una intención. Usa parábolas pero con una intención. Y el Señor va a revelar a su propio pueblo un secreto sagrado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Así que el primero es, el Señor Jesucristo va a hacer uso de parábolas para enseñar a las personas. Versículo 3, la parte primera A, es la que yo les describía, dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Bueno, el Señor habló mucho en parábolas, hermano. Tenemos 7 parábolas aquí en Mateo, pero ustedes cuando lean todo el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que hay más de 10, 11 parábolas, hay mucho más parábolas. Y yo creo que más de las que están en la Escritura, Él habló mucho más cosas. No creo que todo esté registrado, hermanos. Pero dice aquí Mateo que habló muchas cosas en parábolas. Pero tenemos la bendición de tener estas en nuestras manos. Observen que el propósito de nuestro Señor Jesucristo era hablar en parábolas. En ese momento era su propósito, hablar en parábolas. El principio de este versículo dice que habló muchas cosas en parábolas. Todas estas parábolas fueron dadas en ese mismo tiempo, seguramente, hermanos. En ese mismo día, diría yo. ¿Recuerdan ustedes cuando salió de la casa? Sale de la casa, se dirige a la orilla del mar, se sube a una barca y desde ahí les habla esas parábolas. Sucede en ese mismo día. Ahora, el Señor solo habló esas cosas en parábolas, dice el versículo 34. Obsérvenlo, no está aquí, pero observen su Biblia. Versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas. Todas esas cosas las habló por parábolas a la gente y sin parábolas, ¿qué pasaba, hermanos? No les hablaba. Hay que entender qué está pasando. Aquí hay que entender por qué él usa esas parábolas. Lo voy a estudiar, lo voy a explicar en el segundo punto, pero aquí dice que habló todo en parábolas, únicamente habló en parábolas. Y lo interesante, hermanos, entendamos esto, es que él no explicó a toda la muchedumbre que estaba ahí, todos los que estaban ahí, a toda esa gente no les explicó las parábolas. Si leen el texto, no se las explica a ellos, solo habla por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola, hermanos? Bueno, una parábola básicamente, hermanos, en el griego es paraboleo, ya no lo estoy leyendo. Parabolé, en el griego es parabolé, hermanos.
Y esta palabra, si tú la desglosas y sacas sus raíces, si cortamos esta palabra, es para, significa al lado de. Y volé es como una bola que se lanza. Entonces, esto significa lanzar al lado de. Y es interesante entender esto. Cuando el Señor habla una parábola, Él lanza una verdad al lado de esa verdad. ¿Te das cuenta? Él va a hablar una verdad celestial para una verdad terrenal. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que significa parábola, lanzar al lado de algo. Entonces, una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial, hermanos. Esa es la idea al partir esta palabra. Así que tienes una verdad espiritual, celestial, que puede ser difícil de entender. ¿A cuántos nos cuesta a veces trabajo entender verdades celestiales? Una verdad difícil de entender y a su lado, se desarrolla una historia terrenal que da una comprensión de nuestra vida espiritual, hermanos. Eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces, esto es grandioso. Esto es grandioso. Aquí el punto es, ¿quién entiende esas parábolas? ¿Te das cuenta? Y es lo que vamos a ver. Entonces, aquí en Mateo, el Señor enseña cosas muy fuertes, hermanos, cosas muy profundas espirituales sobre un periodo de tiempo que nadie conocía. ¿Se dan cuenta? Nadie conocía y lo hace con palabras, con una terminología, aunque no lo conocen, lo hace con una terminología muy sencilla para que aquellos a quienes Él desea que entiendan puedan entender con mayor facilidad. Lo hace con palabras conocidas. ¿Y cuáles palabras conocidas hay en esas parábolas? Por ejemplo, les habla del trigo y la cizaña. Ellos entendían qué era el trigo y qué era la cizaña. Les habla de un camino, les habla de espinos, les habla de pájaros, les habla de un campo, les habla de un grano, les habla de una pequeña semilla de mostaza, ¿no es cierto? Les habla de un tesoro, les habla de una perla, les habla de una red, termina con esa parábola ahí. Todos estos términos, si ustedes se dan cuenta, hermanos, son términos muy comunes para esas personas en su estilo de vida y laboral que tenían en ese tiempo. Era una vida de agricultores. Entonces, ellos entendían perfectamente esas sencillas palabras dentro de esas parábolas y lo hacía con todo propósito para que aquellos que debían entender lo entendieran mucho mejor. Así que ahora, el Señor enseñó en parábolas, pero no era la manera en que enseñó siempre, ¿verdad? Si tú has leído la Biblia, si tú has leído el Nuevo Testamento, no siempre fue la forma exclusiva de enseñanza de parte del Señor. Él usaba para enseñar también él usó muchas situaciones de la vida. No sé si tú lo recuerdas. Hacía ciertas analogías en muchas situaciones de la vida sin llegar a ser parábolas, hacía analogías, por decirlo así. Capítulo 5, ustedes recuerdan, ahí en el Sermón del Monte el Señor dijo que los hombres debían ser en el mundo, ¿qué? Sal y luz, y eso es enseñar en analogías, hermanos. Entonces tenía el Señor diferentes formas de enseñar. Entonces no pensemos que siempre estaba enseñando en parábolas. Ahora bien, permítame decirles que las parábolas son muy importantes, son poderosas. Las parábolas son muy objetivas. ¿Por qué, hermanos? Porque hacen que la verdad la podamos ver muy concretamente. ¿Te das cuenta? Tú seguramente has leído una parábola y tú tienes en tu imaginación, en tu mente, el diseño de esa parábola. Es muy poderosa, hermanos. Si piensas en las imágenes que las vamos a estar estudiando, pero piensa en las imágenes que vamos narrando en las parábolas o que son narradas en las parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. A pesar de que no entendamos lo que es ir y llevar el evangelio, aunque tú no entiendas esa parte, con esas imágenes que se dan en las parábolas, si lo logras entender, cuando ves a un hombre ahí arrojando semillas en el campo, tú te va a quedar más grabado entender que alguien va sembrando, va arrojando, y entiendes que eso es llevar el evangelio, ¿no es cierto? Eso es poderoso, hermanos, porque hay una manera que se nos ejemplifica cómo es que se nos está demostrando una verdad. Son poderosas porque hacen que la verdad sea recordada en tu mente, ¿no es cierto? Tú lees la parábola y a mí me pasa mucho eso, hermanos. Yo por ilustración conozco o recuerdo más cosas que a veces por palabras. Y esto es lo que hace la palabra, quedan recordadas en tu mente. Siempre puedes estar recordando su significado espiritual porque todos los elementos
de esa historia están ahí en tu mente. También las parábolas son poderosas y son objetivas porque hacen que la verdad sea muy interesante y capte nuestra atención. ¿Les ha pasado? Estás leyendo la parábola y dices, ¿cómo? Un sembrador salió a sembrar, ¿no? Y te empiezas a entender los campos, el tipo de tierra al que está cayendo y cómo es que un sembrador llega y cómo es que empiezan a hacer ahí algo. Entonces, hace muy interesante esto. Y las parábolas son efectivas porque hacen que la verdad sea personalmente descubierta. Cuando tú vas a la parábola y el Espíritu te muestra esa parábola y ves eso, a medida que tú estás leyendo la historia y avanzas, comienzas a eternizar, hermano, la verdad espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Ves la historia y entonces tú mismo empiezas a profundizar en esa verdad. Es algo impresionante, hermano. Cuando lees una parábola es algo muy impresionante. Así que las parábolas, hermanos, son un modo impresionante de enseñar, ¿no es cierto? Por eso la ilustración en las predicaciones también son muy buenas, hermanos, porque es una forma de enseñar muy precisa. Ahora bien, el Señor entonces va a usar parábolas y ese es su propósito, lo estamos viendo aquí en este punto, ese es su propósito. Aquí en Mateo 7 hay 7 parábolas, hay otras más, insisto, ahí en Lucas 15 tú puedes ver la parábola de la moneda perdida, puedes ver la parábola del hijo pródigo, o sea, hay muchas más parábolas. Pero para nuestro estudio aquí son 7, hermanos, y en ellas vamos a ver la descripción, insisto, de la iglesia, de la edad de la iglesia. Y es la primera vez que se describe desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Tú no has visto parábolas antes. Si tú vas a todo el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar una parábola después de los evangelios. Son exclusivamente en los evangelios. Y en el Nuevo Testamento hay parábolas. Ustedes recuerdan la parábola de Natán cuando va a David y le dice, ¿sabes qué, David? Hubo alguien que sacrificó a una corderita, ¿no es cierto? Cuando él tenía muchas corderitas, pero fue abusivo y tomó solamente esa corderita y él dice, tráiganme a ese malvado. Y él dice, no, ese malvado eres tú. Esa es una parábola, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hay algunas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tú no las vas a ver más que por alguna razón el Señor solo las puso en los evangelios. Ahí están nada más. Entonces, la semana que entra vamos a comenzar a profundizar en cada una de ellas. Pero la primera parábola, hermanos, la encuentran ustedes en el versículo 23. Observen, versículo 23, versículo 3 al 23, perdónenme, que es la parábola del sembrador, hermanos. Es una parábola sobre un sembrador y una semilla, donde el punto principal, solamente les voy a decir algo sobre ellas, pero vamos a profundizar, es que nunca vamos a poder ganar a todo el mundo, hermanos. Eso es lo que nos lleva a esta parábola. Nunca vamos a poder ganar a todo el mundo. Tal vez no lo entienden muchos. Tal vez hay debate en las iglesias en esto, hermano. Pero esta parábola nos habla de que no todos vamos a poder ganar, y ya lo vamos a estudiar. La segunda parábola está en el versículo 24 al 30. Observen la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es esto? Habrá verdaderos creyentes y falsos creyentes. ¿En dónde, hermanos? En ese mismo, acuérdense, ¿qué era estamos? ¿Se dan cuenta? En esa misma era va a haber creyentes. El punto aquí es que nunca vamos a poder. ¿Por qué crees que dicen, ya ahora sí, la iglesia está pero bonita? Ya estamos los que estamos. No, hermanos, nunca vas a poder depurar a la iglesia. Así dice esa parábola, hermanos. Siempre va a haber, ¿qué? Trigo y cizaña. Siempre va a haber ese tipo de personas dentro de la iglesia. Así que no nos debemos sorprender, hermanos, cuando nos enteremos que hay incrédulos dentro de la iglesia. No nos tome por sorpresa. Bueno, ya lo estaré explicando. La tercera parábola se nos da en el versículo 31 y 32, hermanos. Es una parábola sobre el grano de mostaza, que es una de las pequeñas semillas. Y el punto aquí es que la edad de la iglesia va a comenzar, hermanos, ¿cómo? Como una pequeña semillita, como algo pequeño. Pero después va a llegar a ser mundial, hermanos. Va a ser grande. ¿Se dan cuenta de esto? Ahí está la profundidad de esta parábola. La cuarta parábola está en el versículo 33, la parábola de la levadura. Es la parábola de la levadura que nos dice esencialmente lo mismo, hermanos. Va a mostrar la influencia del reino que toca a todas las dimensiones de la vida humana, hermanos.
La quinta parábola, déjenme arreglar aquí que se me fue. La quinta parábola, hermanos. ¿Me llevas? Ok. La quinta parábola, hermanos, en el versículo 44. Observen, ahí está. Habla sobre un tesoro escondido en un campo. ¿Y cuál es el punto de esta parábola, hermanos? Aquí es que el tesoro es la salvación, el tesoro es la redención. ¿Se dan cuenta? La sexta parábola, versículo 45, la parábola de la perla de gran precio, ¿no es cierto? Es renunciar a todo para comprar esa redención, para adquirir esa redención, esa salvación. Y la séptima parábola es la de la red, ahí en el versículo 47, la parábola de la red. Esta parábola habla sobre el fin de la era de la iglesia, hermanos, el fin del reino del misterio, el fin de ese periodo. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús reúne todo y separa, ahora sí separa lo verdadero de lo falso. Ahí está dada en esta parábola. La vamos a estudiar. Así que esto es monumental, ¿no es cierto, hermanos? Esto es monumental porque es una visión tremendamente profunda de nuestro tiempo, del tiempo que estamos viviendo. Todos sabemos, hermanos, que es cierto ese tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿y cómo lo sabemos? Por ejemplo, la iglesia predica el mensaje, ¿sí? En este tiempo predica el mensaje. Va y anuncia mensaje a todo el mundo, ¿no es cierto? La iglesia, no solo aquí Roca Eterna, sino la iglesia de Estados Unidos, Canadá, la India, China, Japón, donde quiera, la iglesia está influyendo en todo el mundo y hemos visto que eso está sucediendo, hermanos. Pero también vemos que en la iglesia está mezclada, ¿qué, hermanos? En la iglesia, dentro de la iglesia está mezclada ¿con qué? Con trigo y cizaña. Está mezclada con lo falso y lo verdadero. ¿Te das cuenta? Vemos que es una realidad eso. Así que estas parábolas, hermanos, nos muestran, entendamos esto, nos muestran el carácter de este tiempo. Esto es impresionante. Nos muestran el carácter de este tiempo. Y así será, todo esto que estamos narrando brevemente, así será antes de que regrese Cristo, hermanos. Así va a ser, está sucediendo antes de que regrese Cristo. Entonces, el Señor enseña todo esto en parábolas. ¿Están de acuerdo? Con esos propósitos que acabo de mencionar brevemente. Pero pongan mucha atención en esto, hermanos. Es verdad que las parábolas explican las cosas, como lo estamos viendo aquí, y nos ayudan a entender todas esas cosas para que nos queden mucho más claras. Pero esto solo sucede cuando, ¿qué, hermanos? Cuando esas parábolas no son explicadas. Mientras no sean explicadas, no sucede esto, hermanos. Y nos ayudan a entender. Cuando las parábolas nos son explicadas, nos ayudan a entender, nos ayudan a aclarar todas estas cosas. Pero esto solo sucede cuando te explican. Entonces, una parábola no explicada no es más que un misterio. Sigue siendo un secreto, ¿estás de acuerdo? Es imposible descubrir, es imposible entenderla. Por esta razón, el Señor Jesucristo tuvo que explicarlo todo, incluso a quienes lo tuvo que explicar, a sus discípulos. A sus discípulos. Marcos 4, versículo 10, vayan a Marcos 4, al versículo 10. Es el siguiente evangelio. Marcos 4, versículo 10. Este es un paralelo, hermanos, a esta misma mención de las parábolas que estoy diciéndoles en Mateo 13. En Marcos 4, en el versículo 10, observen en ese paralelo lo que dice. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Impresionante esto, hermanos, ¿no es cierto? El Señor les dijo que era solo para ¿quién? Para ellos. Es solo para ellos. El Señor Jesús solo explicó las parábolas a ¿quiénes? A aquellos 12 y a todos aquellos que creyeron, hermanos, pero no a los demás. Esto es importante entenderlo. Solo la explicó a los creyentes, a los que creyeron y a sus discípulos. Entonces, todo lo que tuvieron fueron aquellos que escucharon parábolas y que no eran creyentes, solo escucharon cosas incomprensibles. ¿Te das cuenta de esto? Y ahorita esto nos lleva, hermanos, a entender el siguiente punto, hermanos. Nos lleva a ver cómo es que este propósito de que no entendieran se estaba dando en ese momento. Y es este segundo punto. Hablar en parábolas tenía una intención, hermanos.
hablar en parábolas tenía una intención. Versículo 10. Entonces, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Sus discípulos aquí le preguntan al Señor, hermanos, ¿por qué les estás dando parábolas a toda esta multitud sin explicárselas? ¿Por qué se las das? Esto nos habla, hermanos, de la intención que tenían las parábolas. Esta pregunta nos habla de la intención. ¿Para qué fueron las parábolas entonces? ¿Para qué? Bueno, fueron para esconder y aclarar la verdad, hermanos. ¿Te das cuenta? Para eso fueron hechas. Las parábolas aclaraban la verdad a algunos, pero ¿qué pasaba con otros, hermanos? A otros los hacían más confusas las verdades. A unos se las aclaraba y a otros se las confundía. Y esto me lleva a un presente, hermanos. Hay personas que no entienden la Biblia. Tienen su entendimiento muy cerrado. Y por más que tú insistes en esa verdad, ellos dicen, no entiendo lo que dice aquí. No entiendo lo que dice aquí. Y aquí, hermanos, solo quiero empezar a tener un principio con ustedes. Solo Dios te puede abrir el entendimiento. Cuando tú ves que entiendes la Escritura, el Espíritu de Dios está en ti. ¿Te das cuenta? Porque mientras no la entiende el mundo, cuando tú la explicas, no la entiende. Yo se los he dicho, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo decía, bueno, voy a aceptar al pastor que trajo mi esposa sin mi permiso, obviamente. Ya les expliqué la historia, pero ella llegó, yo llegué a mi casa, ya estaba un pastor con su esposa ahí. Yo dije, bueno, yo le voy a demostrar que yo tengo la verdad. Y cuando yo leía la Biblia, hermano, yo decía, este libro es imposible de entender. ¿Cómo puede un Dios traer algo tan revuelto, tan incomprensible, siendo Dios? Bueno, hermanos, es que el Espíritu de Dios no está morando en mí. Pero al sentarme a estudiar y al reconocer a Cristo en arrepentimiento y creer en su verdad, entonces, hermanos, fluyó la iluminación en mi ser, porque el Espíritu Santo me mostró la verdad. ¿Te das cuenta? Y es algo que tú debes entender. Es algo importante que debe de estar en esto que estamos leyendo. Tienes que entender que necesitas el Espíritu de Dios para que te ilumine en todas estas verdades. Y era lo que estaba pasando en ese tiempo y pasa hoy en día. Entonces, ¿para qué fueron las parábolas? Para esconder y aclarar la verdad. Las parábolas aclaraban la verdad. Algunos la ocultaban y la hacían más confusos a otros. Ahora, el Señor Jesús les dice que es para ustedes, para que ustedes conozcan el misterio. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús dice en el versículo 11, observen lo que dice, y Él respondió y les dijo, ¿porque qué, hermanos? A vosotros os es dado. Ese es un privilegio, hermanos. Este es un privilegio. A ti te es dado. Recuerdan que había a otros que no se les daba, y ahorita voy a decir por qué no se les daba, pero a ustedes se les es dado saber qué, hermanos, que en otro tiempo a nadie se les reveló. Aquí hablamos de privilegios, hermanos, sin merecerlos. Los misterios del reino de los cielos, ¿recuerdan qué es el reino de los cielos? Decíamos en la semana pasada, por eso toda la introducción es importante, hermanos. El reino de los cielos es el reino de Dios, es este mismo reino que está ahora aquí terrenalmente y está en la presencia de Dios y un día se unirá. Este misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor les iba a mostrar los misterios del reino de los cielos, los secretos que nunca fueron revelados a nadie. ¿Te das cuenta? Y se los revela, ¿para qué? Para que los conozcan, pero no a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que no se los reveló? ¿Por qué? Porque no aceptan al rey. ¿Te das cuenta? No aceptaron al rey. No aceptan al rey. Hoy en día pasa lo mismo. Tú explícale a la gente en la Biblia y dice, no, yo creo en otras cosas, yo creo en esto, yo conozco a Dios y yo sé que es un Dios bueno. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Te acuerdas de esta época? La época, el paréntesis, ese es el paréntesis. Esa gente que está pasando no puede entender. Puedes sembrar la semilla ahí, va a perdurar unos días, pero después va a morir. ¿Te das cuenta? Ese es el tiempo, hermano. ¿Te das cuenta? Entonces,
¿Por qué? Porque no aceptaban al rey. De esta forma el Señor se presenta y se esconde, véanlo así, muestra la verdad y se revela y luego se esconde al mismo tiempo. Observen el versículo 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no vas a entender esto. Vas a decir, bueno, me van a quitar mi auto, me van a quitar mis casas, me van a quitar mi dinero. Si tú estás siguiendo el contexto histórico, estás conociendo este contexto que estoy hablando, esta es una declaración sumamente importante. Lo que dice aquí es importante. Lo que dice aquí es que cualquiera que tenga, ¿qué, hermanos? Cualquiera que tenga, ¿qué? Según el contexto, cualquiera que tenga la verdad que ha recibido de Dios. Eso es lo que significa. Cualquiera que tenga la verdad que ha recibido de Dios. Todo el que es regenerado, todo el que ha conocido a Cristo, todo el que realmente se ha arrepentido y ha creído en Él, todo regenerado, el que es parte del reino del que estamos hablando, el que ha recibido al Rey y que no le ha rechazado, ¿qué va a tener? Más, va a tener más. Quien quiera que haya aceptado esta verdad de Dios va a obtener más verdad de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Esto es impresionante. Tú aceptaste la verdad de Dios y ¿cuánta verdad ha llegado más a tu vida? Yo me acuerdo, hermanos, perfectamente cuando yo recibí a Cristo. Ese día estábamos orando en una mesa y después de eso, yo recuerdo que el predicador predicaba y yo decía, Señor, perdóname, por favor, me arrepiento otra vez, me arrepiento. Y llegaba el próximo domingo, Señor, perdóname y me arrepiento de todo lo que he hecho. Y llegaba el próximo domingo y, Señor, perdóname. ¿Sabes qué estaba pasando? Se estaba revelando más y más y más y más. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Quién de ustedes se ha quedado con una sola información? Pero dice el Señor, a ustedes, al que tiene esa verdad, se le va a revelar más. Así que, hermano, amigo, preocupémonos si hay algo que no se está revelando en ti. Esto es importante entenderlo antes de entrar a las parábolas. Si no se está revelando algo más en ti, hay un problema seguramente. ¿Te das cuenta? Entonces, quien quiera que haya aceptado la verdad de Dios, va a obtener más verdad divina. Eso es crecer, hermanos. Eso es lo que llamamos iluminación. ¿Te das cuenta? Ya que el que tiene va a tener más y más y más y más. Todo aquel que acepta al Rey, todo aquel que acepta el reino, Dios va a comenzar a revelarle una revelación creciente, una revelación ascendente acerca de la verdad. Esto es, a los que viven de acuerdo con Cristo, a los que viven de acuerdo con la luz de Cristo, se les va a dar más luz y más luz y más luz y más luz. Por eso muchos no están creciendo, hermano. Por eso muchos probablemente no están entendiendo hacia dónde se dirigen. Sin embargo, hermanos, observen lo que dice el resto del versículo. Vimos esta parte, pero el resto, ¿qué dice? Aquí hay un pero, hermanos, muy importante estos peros. ¿Se acuerdan en la Biblia? Pero, ¿qué dicen? Observen. Pero el que no tiene, es decir, entonces ahora entendemos, ¿verdad? No es el que no tiene dinero, no es el que no tiene casas. El que no es regenerado, el que no tiene, el que no es regenerado, el que no acepta al Rey y su reino, el que no cree en Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Se le quitará, ¿qué? Lo que tiene. ¿Te das cuenta? Esto es, rechazas al Rey y al reino, no quieres conocer de la Escritura, entonces vas a ir en una línea descendente hacia la oscuridad, se te va a ir quitando más y más y más. Esto realmente, hermanos, fue el caso de Israel. ¿Están de acuerdo? Al pueblo de Israel le pasó esto. El rey vino, el rey les enseñó, el rey les predicó, el rey hizo milagros, tenían algo del entendimiento de quién era el Señor Jesucristo y lo que él podía hacer, pero cuando le decían que no al rey, ¿no es cierto? Lo estaban rechazando. Decían que no al rey, lo que tenían, lo perdían. Perdían lo poco que tenían. De esta forma, hermanos, comenzaron a descender a una oscuridad más profunda cada vez, más oscura cada vez. Recuerden ustedes que Romanos 9 dice que tenían todo. Ellos tenían todo. Tenían los convenios, tenían las promesas, tenían los dones, tenían a los patriarcas, eran la adopción, tenían la escritura, tenían todas estas cosas. Pero ¿qué hicieron, hermanos?
Cuando rechazaron al rey, ¿qué pasó? Se apagó esa luz, hermanos. Comenzaron a perder el sentido de todo lo que tenían. Ahora, es lo mismo que está sucediendo en el judaísmo hoy en día, hermanos. Hoy muchos judíos no creen en la Escritura. Hoy muchos judíos no creen en el Nuevo Testamento porque no creen en Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando aquí. Han caído en una oscuridad, no sé si se dan cuenta, han caído en una oscuridad cada vez que más profunda y más profunda, porque no creen en la Biblia en un sentido, hermano. Una oscuridad enorme. Entonces, si vives conforme a la luz de que el Señor Jesucristo nos da, entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Va a venir qué? Más luz. Va a venir más iluminación. Si rechazas esa luz, entonces sobreviene una oscuridad profunda a quien la está rechazando. Y solo vean el mundo, hermanos. Solo vean el mundo. Es suficiente con que vean el mundo. El mundo lo rechaza y ¿hacia dónde se dirige el mundo, hermanos? Hacia una oscuridad más profunda. Todo lo están perdiendo. Ahí está. Esta es la explicación de estas parábolas. Entonces, esto nos lleva a entender una gran verdad, hermanos. Y es que todos los hombres están avanzando. ¿Hacia dónde avanzan, hermanos? ¿Hacia la verdad o hacia la oscuridad? Nadie está estático. Todos los hombres avanzan hacia una verdad o hacia la oscuridad. Eso es algo tremendamente terrorífico, hermanos. Esto es aterrador en un sentido. Nadie o ningún hombre va a permanecer en su lugar. Nadie va a permanecer estático. ¿Te das cuenta? Aunque digas, bueno, a mí me da igual, no vas a permanecer estático. Cuanto más tiempo conozcas al Señor Jesucristo, cuanto más fiel seas a Él, más se te va a revelar la verdad. No estás estático. ¿Qué va a pasar? Estás creciendo, estás creciendo. Cuanto más tiempo tú rechaces a Cristo, ¿qué va a pasar? Más profundo se vuelve el abismo, más llegas a las tinieblas, a la oscuridad. Entonces, ¿estamos quietos? No. Aunque tú digas, bueno, no, yo no me meto en esas cosas para que a mí no me pase nada, no. No, estás cayendo en profundidad, en oscuridad, o estás creciendo. Y esto es lo que está explicando el versículo 12, hermano. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún cuando hayas caído eso, va a ser más profunda tu caída. En el versículo 13 el Señor Jesucristo dice, observen, y ahí está, por eso, y ahí está la razón, por eso les habló por parábolas. Porque, ¿qué, hermanos? Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. ¿Te das cuenta? Viendo, ¿qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían los judíos viendo? No veían. ¿Qué hace la gente hoy? Hermanos, solo piensen en esto es maravilloso. Está el sol atrás de nosotros, o por encima de nosotros, ¿no es cierto? Hay un creador. Voltea a ver al lado a una persona tuya y ve cómo, observa cómo respira, cómo camina. Su creación ahí está, bien, pero viendo qué hace la gente, no ve. Y cuando tú compartes y les llevas, oyendo qué hacen, pero pueden oír, pero no oyen. Eso es lo que está diciendo aquí. Por esta razón les habló en parábolas, porque, ¿saben por qué, hermanos? Porque este es un juicio para aquellos que rechazan a Dios. Es un juicio. Ellos al ver no pueden ver. Ellos al oír no pueden oír y tampoco, y por supuesto no entienden. ¿Por qué? Porque no ven, no van a oír con entendimiento. Aunque te escuchen, no van a tener ese entendimiento. No van a ver las verdades. Ahora les habla para que no puedan ver. ¿Se dan cuenta? Ahora les oculta eso. Lo que pasa aquí, hermanos, es que el rechazo intencionado convierte esto, hermanos, en un rechazo de juicio, en un rechazo judicial. ¿Te das cuenta? Ese es importante, hermano. Si tú rechazas, va a haber un juicio. El hombre, ¿qué dice, hermanos, aquí? ¿No? No, yo no. En su necedad, en su raciocinio, dice, no, yo no creo en todo esto. Yo no quiero esto. El hombre dice, no. Bueno, ¿qué dice Dios, hermanos? Bueno, yo también entonces te digo que no. Y por eso, aunque tú escuches, no vas a entender, porque siempre me has rechazado. Y por eso, aunque tú veas, no vas a poder tampoco entenderlo. ¿Por qué? Porque tú siempre me has rechazado. Este es un juicio, hermanos. Esto es un juicio para quienes, para todos aquellos que no creen en Dios.
¿Te das cuenta? Entonces, Dios, hermanos, confirma a los hombres en su propia obstinación, en su propia necedad, los confirma. ¿Te das cuenta? Porque tenemos oportunidad hoy en día o no. Sí, tenemos oportunidad, está el mensaje. Pero si dices no, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un juicio. Tú ve al Nuevo Testamento y ahí está clarísimo, hermanos. Va a haber un juicio para aquel que rechaza a Cristo. ¿Te das cuenta? Pero no es Dios, eres tú. Y Dios dice, ok, eres obstinado, entonces eso es lo que tú, en tus propias redes vas a caer. En tu propio pensar vas a caer. ¿Te das cuenta? Así que para ellos las parábolas se convirtieron en historias, solamente historias interesantes, pero realmente, hermanos, no saben cuál es el punto de ellas. ¿Te das cuenta? Lo pueden escuchar, pero no saben. Luego una declaración maravillosa, hermanos, en el versículo 14 y 15, observen. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y quizá se lleguen a convertir y puedan ser sanados. Se cierra ese espacio, hermanos. ¿Se dan cuenta? La profecía de Isaías se cumple con ellos justamente en ese tiempo, hermanos. Isaías lo dijo y aquí se cumple. Esto significa que, escuchen bien esto, hermanos, esto significa que no fue una sorpresa que rechazaran al rey. A Dios no le toma por sorpresa nada, hermanos. ¿Te das cuenta? Esto significa que él ya lo sabía, hermanos. Los judíos cumplieron, observen, la profecía de Isaías en el capítulo 6, versículo 9 al 10, que dice así, es la misma, pero yo la leo, hermanos. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. ¿Se dan cuenta? Por eso Isaías dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les voy a estar predicando esta verdad ahí mismo? ¿Hasta cuándo? Hasta que todas sus casas sean destrozadas. Ahí está, hermano. Todo el que no escucha, hermanos, vendrá a un juicio. ¿Te das cuenta? Así que las parábolas son un juicio sobre la incredulidad. ¿Te das cuenta? Es un juicio sobre la incredulidad. El hecho de que el hombre natural no entienda las cosas de Dios, hermanos, no es solo una declaración acerca de su ignorancia. Cuando habla del hombre natural, es que el hombre natural es ignorante. No, no es eso. Es una declaración sobre el juicio de Dios, sobre el juicio de Dios sobre ese individuo. No es que el hombre natural no entiende. No, el hombre natural no solo no entiende, sino va a venir un juicio para ese hombre natural. ¿Te das cuenta? El hombre espiritual es el que está recibiendo toda esa luz y toda esa verdad. Ahora, escuchen bien esto. El hecho de que nosotros, hermanos, los que creemos en Jesucristo, entendamos la Biblia, no es una declaración acerca de nuestro gran coeficiente intelectual. ¿No es cierto? Hay muchos que tenemos 230, ¿no? No, yo lo tengo bajito, hermanos. Pero no es, esta no es una declaración para decirte, es que eres el más inteligente y la entiendes. Hermanos, esta es una declaración acerca de la iluminación misericordiosa de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Te das cuenta? Por su misericordia, tú logras entender la Escritura. Por su misericordia, tú logras entender todas estas declaraciones. Por su misericordia, podemos llegar a explicar esto, hermanos. ¿Te das cuenta? No es que somos tan relevantes o inteligentes para entender todo esto. Esto nos debe quedar claro, hermanos, y nos debe llevar a ser humildes. Porque yo sí conozco, hermano, hay mucha soberbia en muchas personas que dicen conocer la Escritura, pero eso los descalifica totalmente, hermanos. Realmente nadie vamos a terminar de crecer. Necesitamos el Espíritu de Dios para entender todas estas cosas. Entonces, esto es juicio. ¿Están de acuerdo? Esto es juicio. En las parábolas hay juicio. Velo de esta manera. Cuando Jesús vino por primera vez, y lo dije la semana pasada, cuando Cristo vino por primera vez, sus palabras, ¿cómo eran, hermanos? ¿Habló por parábolas? No, sus palabras eran muy claras, ¿no es cierto? El Señor dijo, yo soy el Rey. El Señor dijo, este es el reino de los cielos. Dijo el mensaje del reino. ¿Qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos, Mateo 3, arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado ahí mismo, Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, diciéndoles, aquí está. Les dijo todo lo que necesitaban saber, todo lo que necesitaban enterarse del reino se los dijo. Sin embargo, ¿qué hicieron, hermanos? No escucharon, lo rechazaron. Hoy pasa lo mismo. El reino está presente, la iglesia está presente, la época de la iglesia está aquí, este es el reino que está aquí. Sin embargo, muchos no quieren creer. Y esto no nos sorprenda porque las parábolas, las profecías se están cumpliendo hoy en día también. ¿Te das cuenta? Aunque unos no lo vieron y va a venir un futuro, hoy lo estamos viviendo nosotros, hermano. Entonces, cuando ellos no escuchaban las parábolas claras que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Les habló por parábolas y no les explicó a ellos nada. Ya entendemos por qué no les explicó, ¿verdad? ¿Por qué no les explicó, hermanos? Lo rechazaron. Al principio Él habló claramente, hermanos. Y hoy a mucha gente se le está hablando claramente, pero pueden dar la vuelta y no regresar jamás. Y preferimos ser claros con ustedes. Con muchos de ustedes queremos ser tan claros, hermanos, para no engañarles. No queremos hacer un club de la iglesia. No queremos un club social del café y el pan, no. Queremos un entendimiento correcto porque tu vida es importante para Dios. Tu vida es importante para nosotros. Lo único que nos interesa de ti es tu vida espiritual. Pero muchos, hermanos, rechazan a Dios y te rechazan a ti. Porque no quieren escuchar de ti nada. No quieren escuchar el mensaje como rechazaron a Jeremías, como rechazaron a Isaías. ¿Te das cuenta? Ahora bien, hemos visto cómo se les oculta la verdad a los que la rechazan, pero veamos ahora cómo se les revela a los creyentes. Versículo 16. Dice, pero, otra vez, recuerdan, hermanos, los peros tan importantes aquí, versículo 16, pero bienaventurados, dichosos, gozosos, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aquí es donde debemos, hermanos, ponernos a darle la gloria a Dios y darle gracias porque puedes entrar a un entendimiento. Esto es increíble porque ellos, los creyentes, los verdaderos creyentes, entendieron las parábolas. ¿Y esto es por qué razón, hermanos? ¿Por su inteligencia? No, porque se los explicó ¿quién? El Señor Jesucristo, se los explicó. No es que eran inteligentes, simplemente poseían la presencia misericordiosa e iluminadora de nuestro Señor Jesucristo ahí en ese mismo momento. El Señor les abrió el entendimiento para que entendieran las parábolas. Escucha bien esto, a pesar de que eres regenerado, a pesar de que eres salvo, todavía no entenderías las Escrituras si no fuera por la obra iluminadora del Espíritu Santo en tu vida. No lo entenderíamos, hermanos. Entendamos eso. Cuando les mandamos a estudiar la Escritura, cuando les mandamos a leer la Biblia, hermanos, tienes que entender esto. No es nada más leer, es sentarte y pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos muestre, que nos ilumine, que nos dé entendimiento de lo que estamos leyendo, porque si no, algo está pasando en nosotros, hermanos. Y esto, por eso es tan importante esto. Esta es la era que estamos viviendo. O no ves, o ves y no ves, o ves y ves más. O oyes o no oyes, pero escuchas más, o escuchas más. Esa es una maravillosa iluminación, hermanos. Por eso, hermanos, ¿qué dice el salmista en el Salmo 119? Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu... El salmista no llega y dice, bueno, voy a sentarme a leer la Biblia y voy a ver lo que dice aquí. No, ¿qué dice? ¿Cuál es la petición del salmista? Salmo 119, Señor, abre mis ojos para ver. ¿Quién es el que puede abrir entonces? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Él es el único que puede abrirlo. Ahora, versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué estaban viendo ellos, hermanos? Cristo, a Dios mismo. ¿Qué estaban escuchando? Como en el reino, ¿te das cuenta? Estaban entendiendo muchas cosas. Muchos profetas y justos del Antiguo Testamento no vieron al Señor, hermanos. Ellos no llegaron a ver lo que nosotros vemos. No vieron lo que los discípulos vieron cuando los cielos se abrieron y descendió en forma humana nuestro Señor Jesucristo para revelar la verdad. Eso no lo vieron, ¿no es cierto?
Es maravilloso que ahora, hermanos, tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros. Todos los que somos creyentes tenemos el Espíritu Santo, reside en nosotros para guiarnos a la verdad. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Que está el Espíritu ahí. Tenemos aquel que escudriña las profundidades de Dios y esas profundidades de Dios nos las viene y nos las revela a nosotros por medio de su palabra, hermanos. Solo conocemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos las ha revelado. Solamente por eso. Incluso para los salvos, insisto, tiene que haber iluminación celestial, divina, aún siendo salvos. Eso no significa, hermanos, que bueno, como el Espíritu me va a iluminar, pues no vamos a entrar al seminario. Todos los seminaristas de la iglesia ya no se vayan a querer salir del seminario. Como el Espíritu ya nos ilumina, no. El Espíritu te ilumina, pero tú tienes que sentarte a escudriñar, a observar con lupa, sacar cada palabra, entender lo que dice, cómo lo aplico en mi vida, cómo lo obedezco. ¿Me explico? Tú tienes que seguir aprendiendo, tú tienes que seguir estudiando. Pero la iluminación viene del Espíritu de Dios cuando tú estudias. Así que las parábolas se ocultan como un acto de juicio, hermanos, al pueblo de Israel y a nosotros también. Y al mismo tiempo que son ocultas, al mismo tiempo se revelan porque nuestro Señor Jesucristo dio las parábolas y dio una explicación de ellas. ¿Te das cuenta? Todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo prometió que cuando Él se fuera, Él enviaría ¿a qué, hermanos? A otro igual a Él, a un consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda la verdad. Impresionante, hermano. Ahora, amados hermanos, ¿se dan cuenta del privilegio que tenemos? Esta es la reflexión. ¿Se dan cuenta de que tienes al Espíritu Santo morando en ti? No solo tenemos la Escritura, no solo tenemos la Biblia, sino que tenemos al autor de la Biblia. ¿En dónde, hermanos? Morando dentro de nosotros. Es el autor de la Biblia. Date cuenta de esto. Está dentro de ti el autor para explicarnos, para darnos la interpretación y para después de explicarnos y interpretarlo, podamos aplicarlo a nuestras vidas y de esa manera obedecer correctamente a Dios. Y finalmente, hermanos, un punto más. Hace uso de las parábolas, nos dice por qué, y ahora observen, va a revelar a su propio pueblo un misterio, un secreto guardado desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, hermanos, a ustedes, si el reino o si el rey ofreció un reino a ellos y lo rechazaron, ¿esto vino a confundir, a derribar el plan de Dios, hermanos? ¿No? Dios está haciendo malabares, está haciendo ajustes para decir, bueno, es que no me recibieron, ahora ¿qué hago? No, ¿verdad? No sucede eso, hermanos. Todo estaba profetizado, todo se iba a cumplir. Observen el versículo 35, la promesa. Bueno, vean el 34 primero. El 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas y a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora observen la promesa. Solo les habló por parábolas. Versículo 35. Para que se cumpliese, ahí está, hermanos, esta palabra importante. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la fundación del mundo. Es una cita del Salmo 78, versículo 2. Asaf escribió este salmo. Asaf es el autor de este salmo. Y Asaf lo dice así en el capítulo 78 del Salmo 2. En el versículo 2 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que predijo Asaf, hermanos? Asaf predijo que el Mesías tendría que hablar ¿cómo? Por parábolas. ¿Desde cuándo? ¿No? Como un acto de juicio, él iba a hablar por parábolas y que a su propio pueblo le revelaría un secreto guardado desde la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Es lo que dice Asaf. Amados, a Dios no le tomó por sorpresa, porque todo lo sabía antes desde la fundación del mundo. ¿Te das cuenta de qué clase de Dios tenemos? Piénsenlo esto, todo se está cumpliendo.
todo se está cumpliendo aún en esta era, hermanos. Dios sabía que ellos lo rechazarían, sabía que tendría que poner ese periodo secreto, ese periodo misterioso, sabía que tenía que poner ese paréntesis ahí, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Esto nos dice que todo está programado, todo está según lo que Dios ha programado. Dios no está haciendo alteraciones a medida que avanzan las épocas, no está haciendo alteraciones, no está moviendo nada, hermanos. Él es soberano, todo está según lo programado. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que les explica básicamente antes de entrar a las parábolas a ellos, hermanos. Quiero concluir con esto. Yo espero, hermanos y amigos, que esto nos motive a entender correctamente el mensaje de Mateo 13, que podamos entrar a entender estas parábolas correctamente. Esto es solo el comienzo, hermanos. Vamos a entrar, vamos a desarrollar, pero deseo que lleven muy claramente estas tres cosas a sus vidas hoy. Primero, la verdad solo está disponible para las personas que creen y que son enseñadas por Dios. ¿Están de acuerdo? No está disponible para otros, solo para aquellos que creen, se han arrepentido y el Señor se las muestra, las enseña. Dos, el rechazar a Jesucristo significa introducirte mucho más profundo a las tinieblas de la incredulidad. Que entendamos eso, hermano. Y tres, el plan de Dios está moviéndose en tiempo y forma y esto no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Puedes faltar, puedes no leer, puedes no orar, no vas a alterar nada. Tú no estás estático, ¿entiendes esto? O te mueves hacia lo celestial o te mueves hacia la oscuridad. Esto es lo que está pasando en este tiempo, hermanos. Así que si estás analizando esto que te estoy diciendo y estás meditando en tu propio corazón y sabes que no conoces al Señor, sabes que nunca habías escuchado esto, que no le has recibido como tu Salvador, que no estás en ese mismo lugar, sino que estás yendo a una profundidad, poco a poco te estás moviendo, diría yo, fatalmente hacia una oscuridad profunda, inevitable al juicio de Dios, porque te lleva a un juicio. No tiene que ser así. Hoy puede cambiar todo. Hoy si escuchas, no te puede permitir. Si realmente escuchas en tu corazón. Así que mi deseo, hermanos, es que recibas esa luz que Dios pone. Que no te dirijas, y que si tú piensas que eres un creyente, has asistido por días, por semanas, a la iglesia o a esta doble externa, que te autoanalices y que medites en qué posición estás realmente. Si hay una falta de entendimiento en la Escritura, si necesitas a Cristo. Así que oro para que nadie se vaya de este lugar, hermanos, sin que haya reconocido a Cristo en su corazón. Tú puedes pensarlo y meditarlo esta mañana. Y a ti, establecer nuevos votos con el Señor y decirle, Señor, yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir adorándote. Entonces, vamos a entrar a las parábolas la semana que entra, pero espero que estas dos partes que hemos estado hablando ya nos dejen ver ahora sí por qué está hablando esto y a qué tiempo está hablando esto. Oremos al Señor, hermanos.